Lunes de la tercera semana del tiempo de Adviento, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 23 al 27. En aquel tiempo Jesús llegó al templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les contestó: yo también les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, les diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le han creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Él por su parte les dijo: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, aunque de una manera indirecta, pero de todas maneras se hace referencia a Juan Bautista. Ya hemos dicho o venimos diciendo en estos días que durante el tiempo de Adviento se nos presenta a nuestra consideración la persona de Juan Bautista, especialmente con su llamado a la penitencia y a la conversión, y también con esa misión que había recibido de Dios de presentar a Jesucristo entre los hombres. Y por eso, qué mejor en el tiempo de Adviento en el que estamos para considerar la vida de Juan Bautista. Y el Evangelio de hoy nuevamente se nos presenta nuestra consideración con motivo de una pregunta que le hicieron a nuestro Señor. Nuestro Señor estaba enseñando en el templo. Se le acercan unas personas que eran las máximas autoridades religiosas en el pueblo de Israel, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, el Sanedrín, o por lo menos algunos miembros del Sanedrín, una especie de senado del pueblo de Israel. ¿Con qué autoridad haces esto?, le van a preguntar. ¿Qué cosa había hecho nuestro Señor? Una era su enseñanza, sus palabras, la autoridad con que enseñaba. Pero otra cosa que había hecho nuestro Señor, o que acababa de hacer, aunque el Evangelio de hoy no lo dice, lo dice un poco antes, pues era haber expulsado a los comerciantes del templo, el único templo de Jerusalén, de todo el pueblo de Israel. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad?, le van a decir. Y nuestro Señor le va a contestar también con otra pregunta. Le va a decir: el bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Aquellas personas, los sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo, se van a poner a deliberar entre ellos. Y al final le van a decir: no sabemos de dónde venía el bautismo de Juan, si del cielo o de los hombres. Ellos eran calculadores. Ellos, lo pone también aquí mismo San Mateo en el Evangelio de hoy, empiezan a reflexionar. Si le decimos que viene del cielo, nos va a decir: ¿por qué no le han creído? Si le decimos que viene de los hombres, no, la gente nos pueden matar. Tememos a la gente, porque ellos tienen a Juan por profeta. Y por eso van a contestar: no lo sabemos. Jesucristo, por otro lado, va a decir: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Sin embargo, cuando parece ser que Jesucristo no ha querido dar una respuesta a esta pregunta, en todo este contexto, Jesucristo está dando la respuesta.
Jesucristo les ha dado la respuesta. Porque si aquellos hombres aceptaban que el bautismo de Juan venía del cielo, entonces hay que recordar que Juan mismo había señalado a nuestro Señor: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan había bautizado a nuestro Señor, ese bautismo de penitencia que administraba Juan Bautista, que no era el sacramento del bautismo, y que nuestro Señor había insistido en que lo bautice. Juan se había resistido, y en un momento determinado nuestro Señor le va a decir: conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces es cuando Juan efectivamente lo bautiza. Entonces, si aquellos hombres aceptaban a Juan, el bautismo de Juan, como venido del cielo, tenían que haber aceptado también a Jesucristo. Tenían que haber aceptado también las palabras de Juan Bautista acerca de Jesucristo. De Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, como aquel que viene a quitar el pecado del mundo, es decir, como Dios hecho hombre. Y entonces, ahí estaba la respuesta. ¿Con qué autoridad haces esto? Con la autoridad divina, con la autoridad de Dios, porque soy Dios, podría decir nuestro Señor. Entonces, en estas palabras, en todo este contexto, la enseñanza es: Dios está entre nosotros, el Salvador ya está entre nosotros. Juan lo ha señalado, pero en este mundo que nos ha tocado vivir, en este tiempo, en el tiempo nuestro, ahora hay que repetirlo una y otra vez. Dios hecho hombre sigue entre nosotros. El Salvador ha querido quedarse entre nosotros de manera sacramental, bajo las apariencias de pan y vino. Él sigue teniendo esa autoridad divina porque divino es Él. Él sigue teniendo esa fuerza de su palabra y esa fuerza en sus hechos, porque es Dios. Por eso, en este tiempo de Adviento, en el que nos preparamos para celebrar una vez más su nacimiento, su primera venida, es bueno recordar: Jesucristo es Dios hecho hombre. Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro Redentor. Juan lo señaló entre nosotros y Él sigue entre nosotros. Es bueno recordar esto, fomentarlo en nuestra alma, en nuestra conciencia, en nuestra vida, en nuestros quehaceres cotidianos, con una preparación para celebrar de manera digna su primera venida. Y como siempre, hacerlo agarrado de la mano de la Virgen Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.